El aire en el restaurante Legrand era una mezcla de aromas caros, trufas, vino añejo y la fría fragancia de la superioridad. Eran las 11:11, marcadas por el reloj de oro que coronaba la pared, y Clara sentía el peso de la hora y de la bandeja en sus manos. Frente a ella, en la mesa de la esquina, el señor Becker, un magnate inmobiliario conocido, tanto por su fortuna como por su insolencia. Señaló el menú con una uña impecablemente pulcra. Estaba vestido con un traje azul medianoche que parecía absorber la luz. Su acompañante, una mujer joven y tensa, apenas se atrevía a respirar. Becker, sin levantar la vista del papel, que sostenía con un desdén calculado, habló en un tono que no buscaba un servicio, sino una humillación. «Garzonete», comenzó, su voz grave y cortante como un cristal roto. «Mi socio me ha enviado esta nota. Es una broma, un desafío. Dice que si quiero mi postre especial, debo hacer que alguien de aquí la traduzca sin usar el teléfono. Es en un dialecto raro de algún país que ni siquiera recuerdo». Clara se acercó, su rostro un estudio en profesionalismo estoico. La hoja que Becker le tendió no era parte del menú. Estaba escrita en una caligrafía antigua y formal, con una tinta pálida. Becker sonrió con esa media sonrisa que afilaba sus rasgos. «Aquí está, niña», dijo empujando la nota hacia ella. «Es un extracto de un texto financiero. Si eres tan inteligente, entonces traduce esto». Su burla llenó el silencio. «Supongo que tendrás que llamar al gerente, ¿no? A menos que, por casualidad, una simple sirvienta como tú sepa algo de sánscrito antiguo o algo así». La sala se detuvo. Otros comensales fingieron interés en sus copas, pero sus oídos estaban clavados en la mesa de Becker. Clara sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero no enrojeció. Miró la nota, sus ojos fijos en los extraños y elegantes caracteres. Su mandíbula se apretó. Después de un momento que pareció eterno, un latido que resonó en el silencio, Clara levantó la vista. No miró a Becker a los ojos, sino a un punto justo detrás de él. Su voz, que solía ser un susurro discreto, era ahora clara, tranquila y peligrosamente firme. «Señor Becker», dijo con un acento que él no reconoció, «lo que tiene aquí no es sánscrito, y no es una broma de su socio. Es una advertencia. Pero si le digo la verdad, usted me creería. Si te está conmoviendo esta historia de dignidad y justicia, no olvides suscribirte a Rutas de la Vida, dejar un me gusta y compartir tu opinión en los comentarios». Clara, cuyo nombre de pila era Alicia, había crecido conociendo el olor del aceite quemado y el sonido de los platos rotos. No era un destino, sino una circunstancia impuesta por la vida. Su madre, una profesora de historia y lenguas caídas en desgracia tras un escándalo universitario, le había enseñado a leer antes que a atarse los cordones. Le había enseñado griego clásico, latín e incluso un poco de persa antiguo. Para su madre, la erudición era el último refugio ante la miseria. Para Alicia, era una pesada maleta de conocimientos inútiles que no pagaba el alquiler. El uniforme de Legrand le quedaba bien. Era de un algodón áspero pero limpio. Su sueldo era solo eso, lo suficiente para un diminuto apartamento compartido. A sus 24 años, Alicia había aprendido a mimetizarse, a ser una sombra eficiente, a sonreír sin que la sonrisa llegara a sus ojos. Había enterrado a Alicia la erudita para dar paso a Clara la garzonete, una persona que entendía el valor de un cliente, incluso cuando ese cliente era un déspota. El señor Becker era el epítome de todo lo que ella había aprendido a despreciar. Riqueza sin alma, poder sin sabiduría y una necesidad patológica de ejercer control. Sus visitas siempre venían acompañadas de alguna pequeña humillación a un empleado, una prueba de que su dinero le compraba hasta la dignidad ajena. Alicia recordó la frase de su madre, grabada a fuego en su memoria. La verdadera inteligencia, hija, no es lo que sabes, sino lo que eliges no decir para no herir a un necio. Pero esta vez era diferente. Esta no era una pregunta sobre el menú. Era un ataque directo, diseñado para exponer su simplicidad ante un público. La nota en la mano de Alicia no estaba escrita en sánscrito, ni siquiera en persa. Era un extracto de un antiguo testamento, escrito en una lengua semítica que solo un puñado de académicos y coleccionistas conocían, acadio cuneiforme.
un idioma que su madre había estudiado obsesivamente en sus últimos años. Alicia cerró los ojos por un instante, sintiendo el filo de la humillación de Becker y la sutil, dolorosa herencia de su madre. La injusticia de la situación, la mente brillante atrapada abajo. El delantal era un peso abrumador. La señora sentada con Becker la miraba con una mezcla de lástima y alivio de no ser el blanco. Alicia tenía la opción de rendirse, llamar al gerente y conservar su trabajo, o podía desenterrar a la erudita que había silenciado por necesidad. «Señor Becker», repitió Alicia, ahora sí mirándolo directamente a los ojos. Eran ojos fríos, pero Alicia no parpadeó. «Esta nota no es de su socio y no es sobre finanzas. Es una estela, una maldición si se quiere, o una profecía. Y usted la ha leído en voz alta, sellando su destino. ¿Desea que la traduzca por completo?» Becker se inclinó, una vena palpitando en su sien. Su rostro se descompuso de la burla a la furia. «¿Te atreves, niña? Solo tradúcela. Rápido». Alicia, volviendo la nota hacia sí, empezó a recitar. No tradujo de forma plana. Interpretó con el ritmo cadencioso de los antiguos textos, su voz vibrando con una emoción ancestral que heló la sangre de Becker. Enlil dijo el hombre que, con lengua de serpiente y corazón de hiena, se alimenta del pan de los humildes y se burla del don de la verdad, se encontrará de pronto con la sequía en su cosecha de oro. Una señora en una mesa cercana jadeó. Los cuchillos y tenedores habían cesado todo ruido. Alicia continuó. La tensión en la sala era insoportable, palpable, como un hilo a punto de romperse. El ojo que observa desde arriba no ve el uniforme, solo el alma. Y cuando el alma del arrogante se vacíe, el último en pie será el que una vez sirvió el agua. Pues el agua es pura, y su destino es limpiar la tierra contaminada por el polvo del ego. La torre de marfil caerá, y el sirviente recordará el idioma de los reyes. Becker se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Su rostro estaba pálido. La rabia había dado paso a una auténtica, aunque irracional aprensión. «¡Basta! ¿Qué estupidez es esta? ¿Quién te crees que eres? Estás despedida». «Seguridad». «Llévense a esta demente». Alicia permaneció inmóvil, sus manos sujetando la nota cuneiforme con una suavidad reverente. Un silencio aún más denso se instaló. Los guardias dudaron mirando al gerente, que había salido de la cocina con una expresión de pánico. Alicia dirigió su última estocada, y esta vez habló en perfecto, fluido y elegante alemán, el idioma materno de Becker, que ella sabía, por viejos reportajes, él nunca usaba en público. «¿Haben Sie vergessen, Herr Becker?» «¿Ha olvidado, señor Becker?» Hizo una pausa dramática. «El cuneiforme fue el idioma que me enseñó mi madre, la doctora Helena Schmidt, antes de que su reputación fuera destruida por una falsa acusación de fraude, financiada por su primera gran adquisición hace 15 años. La nota que usted sostiene es mi único recuerdo de ella. Y sí, es una profecía. Ella la escribió para usted. Señor». La dejó en su libro de contabilidad cuando limpiaba su oficina. Ella sabía que un día usted la encontraría y que yo la traduciría. Becker retrocedió un paso, sus ojos abiertos con el horror del reconocimiento. El nombre de la doctora Schmidt, la pequeña, impecable académica, una sombra que él había borrado del mapa, financiero con la misma facilidad con que había despedido a cientos de otros. El postre que había pedido se había convertido en un veneno. Alicia sonrió por primera vez, una sonrisa de genuina tristeza y triunfo. «Su postre especial es la verdad, señor Becker. Y ya lo ha probado». El señor Becker fue el que abandonó el restaurante, no Alicia. Salió a trompicones, como si el traje de $3,000 se hubiera convertido en una camisa de fuerza. La joven que lo acompañaba lo siguió, lanzándole a Alicia una mirada de respeto temeroso. El gerente se acercó a Alicia, con un nudo en la garganta. No la despidió. En cambio, le ofreció una disculpa y un aumento de sueldo, pidiéndole que considerara el puesto de traductora para los clientes internacionales. Alicia se quedó en silencio un momento. El papel cuneiforme, ahora doblado cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. Aceptó el aumento, pero rechazó el ascenso. «Gracias, señor», dijo, «pero he aprendido mi lección.
El valor de la verdad no reside en el título que llevamos, sino en el momento en que elegimos hablarla. Yo ya he dicho mi verdad. Al cabo de unas semanas, Alicia, la garzonete erudita, dejó Legrand, no porque la hubieran despedido, sino porque había recuperado la dignidad que había puesto en pausa. Usó el dinero ahorrado para terminar la tesis de su madre, publicándola en su honor. No se convirtió en millonaria ni en famosa, se convirtió en libre. La arrogancia es la coraza de la inseguridad y la ignorancia. No importa la altura de tu fortuna. La verdad y la dignidad de un alma, humilde siempre, tendrán un lenguaje más antiguo y poderoso que el dinero. Nunca subestimes a quien la vida ha obligado a ser silencioso, pues suelen ser los que tienen las historias más importantes que contar. La última frase que le dijo a su gerente antes de irse fue: «El hombre que te juzga por tu uniforme es el mismo que se arrodillará ante tu sabiduría». Y yo no necesito un título para recordarle la diferencia.